la verdad que no tuve tiempo. No, está bien, está bien. Bueno, ahí empezó a grabar y les comparto la pantalla. Dictame la función de nuevo, César, porfa. Era f de x coseno de 6x más o menos. Después. Más. Perdón, estaba remitiendo. Que era Más logaritmo natural de 2x menos raíz de... Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta segunda función? Las derivadas, ¿sí? Si bien son derivadas de término en término, está bien, porque yo puedo separar en término acá y voy derivando cada uno de esos términos, pero en cada uno de esos términos, excepto en el tercero, los otros son funciones compuestas, ¿está bien? Entonces, si yo quiero derivar esta función, tengo que tener en cuenta esa composición de funciones, ¿no? En donde en el primer término, por ejemplo, el coseno sería nuestra función primaria y el 6x sería esa función secundaria. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo por regla de la cadena, la derivada de la función principal, la derivada del coseno es menos seno de esa función secundaria sin derivar, por ahora sí, la derivada de la función secundaria. La derivada de 6x es 6. Más, vamos con el segundo término, pasa algo similar. El logaritmo natural es la función primaria, ¿no? El logaritmo natural de algo, ¿está bien? En el caso anterior era coseno de u, podríamos decir. Acá tenemos logaritmo natural de u, pero esa u, que es lo que está dentro del argumento, es la función secundaria, ¿está bien? Entonces, la derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre ese algo, o sea, 1 sobre 2x, por la derivada de ese algo, o sea, de esa función secundaria. La derivada de 2x es 2. Menos la derivada de la raíz cuadrada de x, sabemos que es 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Claro, yo tomé, digamos, término a término, pero sin tener en cuenta que, por ejemplo, coseno de 6x era coseno por un lado y 6x por el otro. O sea, aparte de que lo separa un término, que es la suma en este caso, o sea, coseno es una cosa y 6x es otra cosa dentro de ese término. Está bien, está perfecto. Claro, pero ten en cuenta que no es el coseno solo por decir que anda solo dando vueltas por ahí, ¿sí? Ten en cuenta que es el coseno de algo que está aplicado a algo, ¿sí? El tema es que ese algo, lo que está dentro del argumento del coseno, justo hay una función, ¿se entiende? No es que andan flotando por ahí, ¿está bien? Claro. Bien, ajustando las escrituras acá, en el primer término puedo poner directamente... O sea, lo hice hasta ahí. Está bien. Lo que digo que acá podemos ajustar la escritura, ¿no? Este 6 ponerlo adelante del seno. Este 2 con este 2 se simplifican y entonces este término me queda 1 sobre x. Y en el último no puedo hacer nada, así que lo dejo así tal cual está. Y esta es la derivada. Perfecto. ¿Está bien? Gracias. ¿Sí? No, de nada. Y así, nada, tienen un montón de funciones para derivar, ¿sí? Que son funciones compuestas. Profe, Sí, ¿podría hacer el i? el i, Sí, este de acá. sí, el sí. Podría, pero me da una pereza. Bueno, le puedo preguntar si no. Sí, más Vamos a hacer el i. Vamos a hacerlo. Pero la próxima, que es una función así de fea y larga, lo hacemos. A ver, el i, dijimos. Dice, x al cuadrado más 3x a la cuarta por 2 menos x
elevado a la menos 3. Uf, qué fuerte. Bueno. A ver, escucho propuestas. ¿Quién lo propuso este? Yo, Iván. Ah, Iván, estás en el mail de ¿quién es? ¿Tu hermana, señora, madre, no sé? No importa. Señora. Ah, ok, está bien, está bien. Bueno, esto lo propone Iván. Escrachadísimo. No, por favor. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Porque es una función compuesta, pero viene como cargada, ¿no? Esta derivada. Claro, o sea, ahí lo que me dio duda es si vos podés separar a los X con el exponente a cada uno. Si podés separar, dijiste. Vos ahí tenés X cuadrado más 3X. A la cuarta es como un gran término primero, como para separarlos por hay dos términos grandes. ¿No? Ajá. Después, en el primer término grande, podés derivar a las dos X. Uno va a quedar en 2X y el otro quedaría en 3. Lo que no sabía es si después de eso hago la suma con el exponente o cuando uso esos exponentes. Bueno, tiene que ver todo con que ustedes puedan identificar las estructuras que tienen estas funciones, ¿está bien? Primero identificar si hay una operación principal y después las estructuras que tienen las partes de las funciones compuestas, ¿está bien? Por ejemplo, en el caso anterior que había propuesto César, creo que fue, la estructura es bastante sencilla porque son sumas de 3 términos, ¿está bien? O sea que acá yo puedo derivar término a término, no hay ningún problema. Y las funciones compuestas que aparecen en este caso son súper sencillas, también no implican ningún tipo de problema. Uno puede derivarlo sencillamente con la regla de la cadena y listo. Pero en esta función que tenemos acá hay varias cosas para analizar. Por un lado, la operación principal entre estos dos paréntesis es un producto. ¿Está bien? O sea que, si yo quiero plantear la derivada de esta función, lo tengo que hacer pensando en la regla de la derivada del producto de funciones, ¿está bien? En donde decíamos que el primer factor era u y el segundo factor lo llamábamos b. Entonces, si yo voy a derivar este producto, la regla era la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí o no? Sí. Esa es la estructura, esta es la estructura que tiene que tener nuestra derivada final. Pero ¿cuál es la cuestión? Cuando yo quiero derivar u, ¿sí? Que es el primer factor, se trata de una función compuesta. Claro, porque tenés n a la x y x a la n. Una cosa así. Tenemos x al cuadrado más 3x y todo eso a la cuarta. Y cuando quiero derivar b, que lo voy a necesitar para más adelante, tengo 2 menos x y todo eso le va a la menos 3, ¿sí? Entonces, tranqui porque no es tan complejo. ¿Por qué? Para derivar este tipo de funciones, en donde nosotros tenemos algo elevado a un número, es re sencillo porque hay que recordar la derivada de los polinomios que habíamos aprendido a lo primero de todo. ¿Se acuerdan? Que nosotros habíamos concluido que si, por ejemplo, si nosotros tenemos x a la n y nosotros derivamos esto nos queda n por x elevado a la n menos 1. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? No acuerdo. ¿Cómo que no? Gente, yo no sé si ustedes revisaron las fechas. En 3 clases tenemos el parcial. Okay. Momento de tensión. ¿Está bien? O sea que estas cosas... Muy incómodo. Estas cosas las tendrían que saber. Esta es una de las primeras reglas que vimos, gente. Una de las primeras, ¿sí?
Vamos con un ejemplo numérico. Si yo tengo x a la 9 y yo derivo esto me da 9 por x a la 8. ¿Sí o no? Ah, eso sí, profe. Y sí, eso es lo que estaba preguntando. Eso es lo que quiso decir. Sí. Ah, perdón. Sí. Ya Sí. me estaba por agarrar un... No, bueno, eso sí, porque lo estamos haciendo, ejercitando seguido, lo ejercitamos todas las clases. Bueno, No, eso sí, eso sí. En bueno, tres clases tenemos el parcial. ahí va. Bueno, continuemos. Supongamos que ahora vamos con un ejemplo un poco más sencillo. Tengo el seno uy, cualquier cosa escribí. El seno de x, pero este seno va a estar elevado a la tercera. ¿Está bien? Y yo quiero derivar esto. Esto es una función compuesta, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Cuál es la función principal en este caso? Y analicen bien la estructura que tiene. ¿Cuál es la función principal? Lo que está elevado al cubo. Seno al cubo. Seno al cubo. Bueno, pero decirme seno al cubo, están las dos funciones juntas. ¿Cuál es la principal? ¿El seno o la potencia? La potencia. La potencia. La potencia es la principal, ¿está bien? Entonces, u a la tercera, ¿está bien? Algo elevado a la tercera, estaría siendo mi función principal, mientras que lo que está dentro de esa potencia, que sería u, estaría siendo mi seno de x, ¿está bien? Que es mi función secundaria, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero derivar como función principal una potencia, es bastante sencillo, porque es esta misma idea que tenemos acá. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo esto elevado al cubo, bueno, su derivada va a ser 3 por el seno de x, pero este seno de x, ¿a qué potencia va a estar elevado? Si estoy derivando ahí va, al cuadrado. Por, ahora sí, la derivada de la función secundaria. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Y listo, ahí quedó derivado. ¿Se entiende? Derivamos primero la potencia, que es la principal, y después multiplicamos por la derivada de la función secundaria, que está siendo de base de esa potencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos bien? Entonces, vamos al ejercicio que teníamos antes. Acá tenemos entonces, por un lado les dije que como esto es un producto de funciones, tenemos que derivar usando la regla del producto. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a derivar lo que sería el primer factor, que sería u, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esta función, de este primer factor que tenemos? O mejor dicho, quiero que me digan cuál es la función principal y cuál es la función secundaria en este primer factor, en este primer paréntesis. La principal es la potencia. Ahí va. O sea, x a la cuarta sería. Claro, no, bueno, x está en ese paréntesis, claro. Algo a la cuarta sería la función principal y lo que está dentro de la potencia sería la secundaria. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de ese primer factor? 4, entre paréntesis, x cuadrado más 3, todo eso elevado al cubo. Al cubo. Ahí va, al cubo por, y ahora sí la derivada de esa función secundaria, que en este caso sería 2x más 3 más 2x. 2x más 3. ¿Está bien? Sí. Ahí tenemos recién derivado estos tres factores en realidad, porque si cuento el 4 es un factor, 1, 2 son 3 factores. Eso recién es esto. ¿Está bien? Ahora esto, que es la derivada de u, lo multiplicamos por la segunda función sin derivar, o sea, 2 menos x a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí recién con esto tenemos el primer término de la regla de la derivada del producto. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bien.
Más. Sí. Más. ¿Con qué vamos? Con el primer factor sin derivar, o sea, x al cuadrado más 3x a la cuarta por, y ahora sí, derivamos a lo que sería AB, que es muy similar en este caso, ¿no? Lo mismo, ¿cuál es la función Claro. primaria y la función secundaria? Es exactamente lo mismo, no importa que esté elevado a una potencia negativa. ¿Cómo nos va a quedar esto? Menos 3 Por 2x, 2, perdón, 2 2 menos x a la menos menos 2. x. No, no es a la menos 2. Ah, a la menos, perdón. A la menos 4. A la menos 4. ¿Por? Y porque al menos 3 siempre se le resta 1. Porque es menos 1. Claro. Menos 3 menos 1 es menos 4, ok. Menos 3 menos 1 menos 4, ¿está bien? Ok, sí. Ahí va. Por, y ahora sí, la derivada de lo que sería la función secundaria, o sea, lo que está como base de esta potencia. ¿Cuál es la derivada de 2 menos x? Y ojo con los signos. 2. La derivada de 2, ¿cuánto es? 2 es una constante, 0. Y la derivada de menos x, Menos 1. menos 1. Listo. Ahí terminó la derivada. Es todo esto. Todo eso, ¿sí? Lo que restaría por hacer es ver si se puede hacer algún ajuste algebraico, algo por el estilo, ¿sí? Por ejemplo, sí. Ahí, bueno, ya entendí el concepto, ya arranqué mal porque no entendí, digamos, no separé a la potencia como un principal. Pero Claro. ahí lo que podés hacer es, bueno, sacar factores comunes, después volver a multiplicar y después sacar los factores comunes, algo como para achicarla y nada más, ¿no? Claro, exactamente, eso es lo que iba a decirles. Sí. Lo importante es que ustedes encuentren, ¿no?, la derivada que resulta de esta derivada de esta función que es bastante compleja porque tiene un producto y después es un producto en realidad entre funciones compuestas, da todo esto, que es como bastantes, ¿sí? Son muchos factores, y después lo que uno puede hacer acá es sacar factor común, ¿no?, y ese tipo de cosas nada más. Ver si se puede ajustar algo más algebraicamente, pero mucho más que eso ya no se va a poder hacer. ¿Ah? Por ejemplo, si queremos ajustar esto, si nos fijamos un poco, este factor y este factor lo comparten los dos términos, ¿no? X al cuadrado más 3x y eso elevado a una potencia está. Nada más que de esos dos términos vamos a sacar el que tiene menor exponente, o sea, x al cuadrado más 3x al cubo lo sacamos como factor común. ¿Qué otra cosa podemos sacar como factor común? ¿2 menos x? El 2 menos x, ¿no? Este factor y este factor. También lo vamos a sacar como factor común. Pero sacamos al de menor exponente, o sea, al que está elevado a la menos... Menos 3, perdón. Estaba remuteado. ¿Al menos 3 o al menos 4? Al menos 4. A la menos 4, perdón. Al menos 4, siempre se saca el que es más chico, ¿sí? Y creo que eso nada más, ya está. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda dentro de ese de lo que queda después de haber sacado factor común, ¿no? Del primer término, lo que nos queda es este 4 y este paréntesis, ¿no? Nos quedaría, perdón, y una potencia más de esta, ¿está bien? Nos quedaría lo siguiente, 4 por 12x más 3, ¿está bien? Por una sola de 2 menos x, ¿está bien? Es necesario que aparezca este factor en este primer término, ¿sí? Porque cuando yo multiplique esto, 2 menos x a la menos 4, cuando quede operado con este 2 menos x que está elevado a la 1, ¿está bien?
menos 4 más 1 me va a dar este menos 3 que está acá. ¿Se entiende? Sí, tendría que volver al original. Claro, claro. Sí. Y del segundo término, lo que nos queda, en definitiva, es menos 3 menos 1, es 3 positivo. ¿Y qué sacamos como factor común de acá? Nos quedó un solo factor de estos, ¿no? Un x al cuadrado más 3x, porque sacamos el que tenía exponente 3. Y acá tengo 4, o sea que me quedó uno solo de acá, ¿no? Este factor que está en verde ya lo sacamos, y menos 3 menos 1 es, menos 3 por menos 1 es 3 positivo, y nos quedó esto. ¿Está bien? Habría que ver como quien quiere la cosa, ver qué es lo que sucede si uno hace la distributiva ahí, y ver si se puede operar con algunos términos que resulten de acá, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes, ¿tá? Porque creo que el único... ¿Cómo? Ahí ya terminó, dijo usted recién. Sí, acá sacando el factor común ya termina, pero fíjense que esto que nos queda acá en este corchete, esto que les estoy marcando con llave, ¿no? Este término y este término, van a tener términos que sean semejantes, o sea, va a aparecer una x al cuadrado, va a aparecer términos con x. Claro, no vas a tener x para poder sumar después. Podría Claro, explicar un poquito más. puede seguir operando, a eso voy, ¿está bien? O sea, después de haber sacado factor común, se puede aplicar distributiva y después sumas y restas, y esto, todo este corchete se puede achicar un poco más. Por eso digo, esa parte se las dejo a ustedes, ¿sí? Acá tendríamos que hacer doble distributiva, ¿no? Todo con todo. Acá tendríamos que distribuir este 3, y después sumar y restar y demás, ¿no? Selim, siempre es necesario, ¿se acuerdan que esto lo habíamos charlado la otra vez? Que cuando uno deriva, siempre lo conveniente es tratar de reducir la expresión siempre y cuando se pueda, tratar de reducirlo lo más que se pueda, ¿sí? Porque ahí está, digamos, el jugo del ejercicio, si se quiere. ¿Se entiende? Así que bueno, esta parte dejo que la terminen ustedes, ¿sí? Hagan la distributiva, sumen términos semejantes, y les va a quedar en todo caso 3 factores, 3 paréntesis que se multiplican. En vez de todos estos 2 términos que son enormes y que tienen muchos paréntesis, les va a quedar solamente 3 cositas multiplicándose, llegan a algo mucho más simpático, ¿está bien? ¿Se siguió entonces un poco mejor esto? Sí. Sí, profe, gracias. ¿No? Así que bueno, practiquen, está bien, porque de eso va a depender todo lo que viene. Bueno, entonces, arranquemos. Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿sí? Abro el Power y hago este pequeño recuento que tiene que ver con la derivada. Entonces, recapitulando un poco. Nosotros arrancamos viendo el concepto de lo que es la derivada, ¿sí? Viendo la importancia que tiene la función derivada como cálculo de pendientes de rectas tangentes a ciertas funciones, ¿no? Vimos cómo se calculaban las expresiones de esas funciones, de esas rectas tangentes. Vimos cómo se calculaba la expresión de la recta normal, ¿no? En un determinado x sub 0 del dominio de la función. Vimos cómo se calculaban funciones derivadas. En ese punto llegamos a trabajar con, llegamos a las primeras conclusiones, ¿no? Cuando derivamos esos polinomios por definición, con el límite y el delta x teniendo a 0. Formalizamos la tabla de derivadas, o sea que empezamos a derivar de forma inmediata, como estábamos haciendo hace un ratito. Y la clase pasada lo que hicimos fue formalizar las reglas de derivación, ¿no?
¿Qué pasa si tengo sumas de funciones? ¿Cómo se derivan? Si tengo productos de funciones, ¿cómo se derivan? Si tengo un cociente de funciones, ¿cómo se deriva? ¿Y qué pasa si yo tengo una función compuesta también, cómo se deriva, ¿no? Bueno, eso fue todas esas clases anteriores hacen referencia a lo que es la parte de el cálculo algebraico de la derivada, ¿sí? O sea, todo lo que son las reglas para calcular una derivada algebraicamente. Lo que vamos a ver hoy, entre hoy y la clase que viene, son las aplicaciones teóricas de la derivada, ¿sí? La primera aplicación teórica en realidad nosotros la vimos cuando empezamos con el tema, que fue que la derivada se usa ¿para qué? Para calcular pendientes de rectas tangentes a una función en un determinado valor de su dominio. Esa es la primera aplicación teórica que sabemos de la derivada. Ya, sería la definición, digamos. Claro, la definición, exactamente. Y ahora vamos a ver cómo usamos esa idea, ¿sí? Con otras consideraciones que vienen ahora, ¿sí? Para el estudio de las funciones. Entonces, hoy vamos a ver todas esas consideraciones teóricas alrededor de la derivada, y la clase que viene vamos a ver problemas de optimización. Es decir, vamos a aplicar estas teorías, ¿sí? Que vamos a ver ahora, para resolver problemas la clase que viene. Entonces, con todo este bagaje, tanto lo que es las reglas algebraicas para calcular una derivada de forma algebraica, como la parte teórica, es decir, bueno, ¿cómo uso la derivada? ¿Para qué me sirve calcular una derivada? ¿Qué me va a decir la primera derivada? ¿Qué me dice la segunda derivada? ¿Sí? Vamos a ir por ese camino en la clase de hoy. Entonces, la primera consideración teórica es esta que tenemos acá. Dice, si una función es derivable en un valor x sub 0 de su dominio, entonces la función es continua en ese valor. ¿Sí? Súper interesante esto que se plantea acá, porque nosotros cuando estudiamos el concepto de continuidad, habíamos visto que para que una función sea continua, tenían que cumplirse 3 condiciones: que exista la imagen, que exista el límite y que el límite y la imagen sean iguales. Había que cumplirse 3 condiciones. En cambio acá, ¿qué es lo que estamos planteando? Que si yo puedo calcular una derivada en un valor x sub 0 del dominio de una función, si lo puedo calcular, entonces la función es continua. ¿Está bien? No hace falta analizar esas 3 condiciones. Es súper interesante lo que se plantea acá. Entonces vamos a plantear esta igualdad, ¿sí? Quiero que me digan si eso que ven acá es igual, ¿sí? Fíjense que estamos planteando que el límite para cuando x tiende a x sub 0 de f de x es exactamente igual al límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x. Mírenlo un segundo y díganme si esas dos expresiones son equivalentes o no. Sí, son equivalentes. ¿Las dos dicen lo mismo o no? Sí. Más que nada por el gráfico ese que vimos en la primera clase de que la suma de uno es igual al otro, ¿no? La clase, bueno, la primera clase que vimos derivada habíamos visto algo así. Algo similar. Sí. Fíjense lo que estamos diciendo acá. En el primer término, ¿sí? En el que está a nuestra izquierda, decimos que el límite para cuando x tiende a x sub 0 de cierta función. Si yo quiero calcular el valor del límite de esta función, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos el x sub 0, perdón, evaluamos el valor al que está tendiendo la x en nuestra función. Y eso nos daría f de x sub 0, ¿o no? Porque este valor lo evaluamos acá. Da f de x sub 0. Y en esta expresión se está diciendo lo mismo, pero se dice que delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x. Si este término, delta x, está tendiendo a 0, en definitiva esto lo que me queda por resultado es f de x sub 0. O sea, lo mismo que me daría este límite de acá, ¿sí o no? Ah, claro, sí. ¿No? Sí, cuando derivamos mismo los dejamos de lado tendiendo a 0 y termina siendo el término independiente, digamos, que no queda.
Claro, las dos cosas dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Sí. Entonces, partiendo de este segundo factor, sí que es exactamente igual a lo que hice el primero, vamos a hacer un par de ajustes algebraicos para llegar a demostrar esto que estamos planteando arriba. Dentro de lo que es el argumento del límite, ¿sí?, que nosotros teníamos f de x sub 0 más delta x, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos sumando un f de x sub 0 y estamos restando a la vez un f de x sub 0. ¿Está bien? Es decir, estamos agregando algo, pero a la vez lo compensamos restando ese mismo algo. O sea que estos dos términos, en definitiva, valen 0, ¿no? Como que no existen. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si sumo algo y lo resto al mismo tiempo, o lo resto y después lo sumo. Claro, se vuelven nulos. Claro, o sea que agregar estas dos cosas es exactamente lo mismo que estén o que no estén. Pero lo agregamos, ¿sí?, para que nos sirva a nuestro objetivo final. Entonces, basándonos en las propiedades de los límites, nosotros podemos plantear esto. El límite de los dos primeros términos, ¿sí?, más el límite aplicado al último término. Que si yo le aplico el límite para cuando delta x tiende a 0 de este término, que puede ser una constante, f de x sub 0 nos va a dar una constante, el límite aplicado a esto me da exactamente el mismo valor, o sea, f de x sub 0. ¿Está bien? O sea que el límite aplicado a este término no le afecta en nada, me da esto mismo. Entonces, a partir de acá vamos a seguir con la demostración. Dentro de lo que es el argumento del límite este que nosotros tenemos acá, vamos a multiplicar y dividir por delta x al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Delta x sobre delta x, conceptualmente, ¿cuánto vale esto que estamos agregando? 0. ¿Cuánto? Delta x sobre delta x. ¿Cuánto vale? 1. 1. Ah, 1, perdón. 1, claro. Entonces, si a la expresión que yo tenía antes lo multiplico por 1, no estamos cambiando numéricamente su valor, sino que los vamos a escribir de otra forma que nos conviene. ¿Está bien? Entonces, al agregar este delta x y dividirlo por el delta x también, no estamos cambiando nada numéricamente tampoco. Lo mismo que habíamos hecho acá, con sumar algo y restar al mismo tiempo. No estamos provocando nada. Entonces, de nuevo, basándonos en las propiedades de los límites, podemos plantear esto. El límite de esta primera fracción por el límite aplicado al segundo factor, que sería solamente delta x, ¿sí? Entonces, habiendo planteado esto, este primer factor, el límite de este corchete que tenemos acá, ¿no? ¿Qué es eso que tenemos ahí? M. ¿Cuánto? La pendiente. M. Ah, va, pero quiero que me digan la palabra. La pendiente de la recta tangente. Va por ahí, va por ahí. Esto que tenemos en el primer factor de este producto, esto es la definición de derivada, gente. O sea, lo que me están diciendo, M o la pendiente de la recta tangente, está bien, pero en realidad esto que tenemos acá es la definición de derivadas, ¿o no? Es lo primero que habíamos visto nosotros cuando estudiamos esto. Esta es la definición de derivada, o sea que, en definitiva, esto lo puedo reemplazar por f' de x, la derivada. Si yo aplico el límite para cuando delta x tiende a 0 de este factor, ¿sí? Si delta x está tendiendo a 0, este segundo factor va a ser 0, más f de x sub 0, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si tengo la derivada multiplicado por 0, va a dar 0, y 0 más f de x sub 0 va a dar f de x sub 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que el límite, es decir, el de lo primero que habíamos planteado nosotros, límite para cuando x tiende a x sub 0 de f de x, es igual a f de x sub 0. Entonces, esto que tenemos acá en lo último, ¿sí?,
es el concepto de continuidad, ¿sí? Esta es la tercera condición de la continuidad, en donde estamos diciendo que el límite de la función es igual a la imagen de x sub 0. Por lo tanto, este es el concepto de continuidad. Pero llegamos al concepto de continuidad atravesando el concepto de derivada. Entonces, con esta pequeña demostración, estamos demostrando, valga la redundancia, este enunciado que nosotros tenemos acá, ¿no? Que si una función es derivable en un punto de su dominio, entonces la función en ese valor va a ser continua, ¿sí? Vamos a ver, ¿hasta acá se entendió? ¿Me siguen hasta acá? Sí, se complejizó un poco bastante, pero sí. O sea, es concepto, como dijo usted, pero bastante complejo, tenés que seguirlo mucho. Bueno, pero cualquier cosa después vuelvan a analizarlo, vuelvan a masticarlo, ¿sí? Es importante esto que estamos planteando acá, porque esto, ¿sí? Este enunciado de que si una función es derivable, entonces es continua, se cumple solo en funciones de una sola variable, o sea, en funciones del tipo de funciones que nosotros estudiamos en Matemática 1. Cuando ustedes pasen a Matemática 2 a trabajar en funciones con dos variables o más variables, esta idea, esto que acá en Matemática 1 podemos afirmarlo y que se va a cumplir para todas las funciones, en funciones con más de una variable ya no se cumple. O sea, se debilita esta idea y no siempre va a ser válido, ¿se entiende? Entonces, esto es lo que tiene interesante, que lo que nosotros podemos plantear acá con certeza, el año que viene, en la materia que siga esta, este concepto y otros conceptos que nosotros vimos se empiezan a debilitar, ¿sí? No son iguales en el espacio, eso es lo interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa, o vamos a analizar si va a ser verdadero el recíproco de esta idea. Es decir, si una función es continua, ¿es derivable necesariamente? Esa sería la pregunta, ¿no? Vamos a analizar lo siguiente. Nosotros tenemos la función f de x igual a módulo de x. Gráficamente tenemos esta función que tenemos acá, que ustedes ya la conocen. ¿Y cómo se llamaba el punto de la función módulo, que en este caso se encuentra en 0, 0? Punto de quiebre, punto de... es el que divide. Empieza con A, no es punto de quiebre. Punto anguloso. El punto anguloso, ¿está bien? Entonces, lo que tiene la función módulo es ese punto anguloso. La pregunta es, nosotros sabemos que la función módulo, ¿sí?, es continua en todos los valores de su dominio. No tiene ningún problema este tipo de función. Es continua. Pero, en el punto anguloso, vamos a preguntar si es derivable en 0, 0, o sea, justo en el punto anguloso, ¿sí? Y para analizar la derivabilidad en este punto, sabiendo que la función es continua en 0, vamos a calcular la derivada de la función módulo de x, ¿está bien? En este caso, la derivada de la función módulo de x, si no la tienen en las tablas, no se preocupen porque ahora lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar la derivada de la función módulo de x con la definición de derivadas y vamos a considerar esto que está acá. Vamos a pensar al módulo de x como la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Está bien? Porque esto también es otra forma de pensar exactamente lo mismo que el módulo de x. Entonces, si nosotros aplicamos la función derivada, ¿sí?, por definición, a esta función, a la función módulo, pero en vez de pensarla como el módulo, lo pienso como la raíz cuadrada de x al cuadrado, nos quedaría de esta forma, ¿no? El primer término, f de x más delta x, evaluado en mi función módulo, pero pensado como raíz cuadrada de x al cuadrado, me queda de esta forma. Raíz cuadrada de x más delta x elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Menos la función f de x, o sea, raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no? Módulo de x sobre delta x. ¿Hasta acá me siguen? Sí.
¿Va bien? Sí, Entonces, perfecto. Ustedes saben, ¿no?, que si nosotros evaluásemos el valor al que tiene el delta, que en este caso tiende a 0, en esta expresión, esto nos daría 0 sobre 0. O sea, se indeterminaría. ¿Está bien? Sí, hay que buscarle el factor común. No sé si factor común, porque ¿qué tipo de expresiones tenemos en el numerador en este caso? ¿Qué tipo de expresiones son? Aparecen qué función tenemos ahí. ¿Una qué? Y un cuadrado de binomio. Radicales. No, tenemos una función de raíz cuadrada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como son expresiones irracionales, para salvar la indeterminación, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada de lo que nosotros tenemos originalmente. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de este límite que habíamos visto varios ejemplos de esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Ustedes ya saben acá que tendríamos que hacer propiedad distributiva, ¿no? Operar términos semejantes y demás, y llegaríamos a esta expresión, luego de todo ese cálculo auxiliar, así que se los dejo a ustedes. Entonces, nos quedaría x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado. Si en el primer término del numerador desarrollamos este cuadrado de binomio, llegamos a esta expresión que está acá, ¿no? X al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que podemos operar? El x al cuadrado. Exacto. X al cuadrado con x al cuadrado se anulan, ¿sí? Y de lo que nos queda, 2x delta x más delta x, sacamos factor común delta x y tenemos esta expresión, ¿no? ¿Y acá qué podemos hacer? Ahí se anulan, sí, los delta X. Los deltas. Y entonces llegamos a esta última expresión, de donde si el delta x tiende a 0, este se hace 0, este se hace 0, y llegamos a esto que está acá, ¿no? 2x en el numerador, acá tendríamos raíz cuadrada de x al cuadrado más otra raíz cuadrada de x al cuadrado, son 2 raíces cuadradas de x al cuadrado, ¿no? De donde acá los dos se simplifican y llegamos entonces a que la función derivada del módulo de x me da x sobre módulo de x. ¿Está bien? Esta es la función derivada, ¿sí?, de la función módulo de x. Entonces, ahora que demostramos, ¿sí?, que la función derivada es esta, pregunto, ¿puedo encontrar la derivada en este valor x sub 0 para nuestra función módulo de x? Si esta es mi función derivada. Sí. No, O sea, ¿puedo evaluar a 0 en mi función derivada? Ah, no, porque se genera una indeterminación. Claro, si fuese un límite, sería una indeterminación, ¿no? Porque me quedaría 0 sobre 0. claro, pero como es una derivada, puedo operar, porque la raíz de x no es 1. La derivada de x no es 1, perdón. Uy, estoy re perdido. La derivada de x es 1, sí, pero Claro. esto ya está derivado, no lo tengo que derivar de nuevo. Ah, pensé que quedaba como un término que se podía volver a derivar. No. Todo esto que hicimos recién hasta acá fue para demostrar la función derivada del módulo de x, porque no sabíamos cuál es la derivada. También sí sabemos la derivada de otras funciones, pero no la del módulo de x. Acá está la derivada del módulo de x, ¿sí? ¿Qué es esto? No sé si después va a cambiar, pero hasta ahora tenemos que derivar solo al principio, ¿no? ¿Cómo? Sola vez, digamos. Que no sé si después en Claro, se otra deriva una sola vez. Yo cambia, entendí pero como que se se deriva formó solo una. una vez. Claro, esa es otra cuestión. Es otra cuestión y ahora lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Si es necesario o no. Acá lo que importa es si, ahora que yo tengo la función derivada del módulo de x, ¿no?, que esta es la función derivada, ¿puedo calcular la derivada en 0? Acá. Es decir, ¿puedo evaluar a 0 en mi función derivada? Bueno, ahí lo que dijo el compañero, sería una indeterminación. Claro, porque me quedaría 0 sobre 0, ¿no? Entonces, en este caso, por como me queda la función derivada no existe en 0. ¿Está bien?
Repito esto, no existe porque me queda 0 sobre módulo de 0, y eso no se puede calcular, es imposible. ¿Está bien? Si fuese un límite, diría que es una indeterminación, pero esto no es un límite, ¿sí? Acá estamos hablando 0 sobre 0, y eso no lo podemos determinar, y por lo tanto, esto no existe. Ahora la cuestión es la siguiente, ¿por qué en el punto anguloso no existe la derivada para esta función? Si bien nosotros sabemos que es una función continua para cuando es 0, ¿no? Ahí se me seca la garganta. Miren esto. Acá tenemos la función módulo de x. ¿Está bien? Nosotros sabemos que... El punto de tangencia no podría estar ahí sobre x, vamos, sobre 0, tocando ahí el vértice. A ver, ¿por qué? Va, Y porque cuando vos sacás el punto de tangencia, que pase por ahí esa recta. ¿Qué pasa con el punto de tangencia ahí? ¿Y qué pasa con eso? 0, 0. Sí. ¿Y qué? Y es vertical, horizontal. ¿Es solamente horizontal? Es la palabra. Claro, eso Puede ser horizontal o en voz vertical. alta, digamos, pero para plantearlo, podría pasar sobre el eje X, siendo tangente ahí en el 0, 0. Pero también Ajá. puede ser tangente en el eje Y, como formando un ángulo de 90 grados. Eso está raro. Miren esto. Este punto es nuestro punto anguloso y es el punto técnicamente de tangencia para este caso. ¿Está bien? Nosotros sabemos que cuando analizamos una función cualquiera, que sea por ejemplo una función polinómica, ¿sí? O que sea una curva, uno puede encontrar la derivada porque puede calcular, puede determinar la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Y siempre cuando hablamos de derivadas o de pendientes de rectas tangentes, esa pendiente siempre es única. ¿Se entiende? Es decir, por ese punto x sub 0 donde yo estoy calculando la derivada, siempre la recta tangente es única, no hay más de una. Esa es la gracia. Pero ¿qué es lo que sucede en este punto anguloso? Fíjense en lo siguiente. Pueden pasar un montón. Claro, un montón, ¿cuántas? Bueno, no me puedo pasar de las ramas, pero hasta ahí sería, ¿no? Y el límite serían las dos líneas que conforman la función, pero en el medio puede estar partida en 1.000.000 de partes. Bueno, pero todo esto que yo estoy marcando acá son todas rectas que son tangentes a la función y que pasan por el punto anguloso. Pero ¿cuál es el problema? Son infinitas rectas. ¿Está bien? Claro. Son infinitas rectas tangentes. Entonces yo no puedo determinar una sola recta tangente, son infinitas. Por eso, esta función, ¿sí? La función módulo, en el punto anguloso no es derivable, porque yo no puedo determinar una única recta tangente. ¿Se entiende? Fíjense que si yo activo el rastro, se va graficando todas las rectas infinitas que son tangentes a nuestra función módulo y que pasan por el punto anguloso, ¿sí? Son infinitas. Profe, ahí podría decir que son infinitas, pero hasta estos dos puntos. Claro, se podría decir como una imagen, digamos. Hasta, vos decís que tiene como límite las ramas de la función módulo. Claro, como cuando definíamos por ahí los puntos de positividad y negatividad, de dónde hasta dónde, podría decir que tiene infinitas, pero hasta un punto. Cerrándose Sí, contra el eje Y, digamos, ya no te toca la función. No, carecería de sentido hablar de tangente si es que la atraviesa la función, ¿no? Claro, sí. Pero de igual manera, tampoco tiene sentido decir hasta dónde hay rectas tangentes, porque en realidad siguen siendo infinitas, ¿está bien? No importa que yo tenga como límite, si se quiere, la rama de la función módulo, que yo pueda llegar solo hasta acá. No importa, porque todo lo que yo vaya barriendo, ¿sí? Va marcando las infinitas rectas tangentes. No importa que haya un tope, si se quiere. Siguen siendo infinitas.
Y entonces ese es el problema que presenta esta función en el punto anguloso. No puedo determinar una única recta tangente, hay infinitas. ¿Se entiende? Entonces, ya por eso no me funciona el concepto de derivada, ¿no? Por eso, al tener esta derivada x sobre módulo de x, en 0,0 no existe, porque no hay una única, hay infinitas. Y eso es lo importante, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la cuestión que sale de este teorema? Lo importante es que la derivabilidad sí implica continuidad. Esto se cumple. Si una función es derivable, yo puedo asegurar que es continua, pero la inversa no se cumple siempre. Es decir, no porque una función sea continua significa que va a ser derivable, como el contraejemplo que acabamos de ver. La función módulo es continua en todo su dominio, pero en el 0,0, que es donde se da el punto anguloso, la función no es derivable. ¿Se entiende? Entonces, solamente si se cumple esta que tenemos acá. Si es derivable, es continua. Al revés, no siempre puede que suceda. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos con las otras consideraciones teóricas que nos presenta la derivada. Y que las vamos a necesitar para estudiar distintos tipos de funciones, ¿sí? Que acá viene lo interesante, digamos, de las aplicaciones de la derivada. Entonces, vamos con el criterio de la primera derivada. Así que algo de esto ya estuvimos hablando, creo que fue la clase anterior, ¿no? Donde habíamos analizado esto de predecir el signo de la derivada viendo el gráfico de la función, ¿se acuerdan? Fue con ustedes, ¿no? ¿Que lo analizamos? Sí, profe. Sí, yo había preguntado y me había explicado. Perfecto, Los bueno. ejercicios que Esa había idea, bien, esa idea viene a colación de este criterio, ¿sí? Dice, si nosotros consideramos una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el mismo intervalo pero abierto, entonces se van a cumplir las siguientes condiciones. Si la derivada de una función evaluado en un determinado x sub 0 me da que es positiva, eso implica que la función es estrictamente creciente en ese valor x sub 0. ¿Sí? Que es algo también de lo que habíamos charlado en la clase pasada. Esto de poder predecir si la derivada iba a ser positiva o negativa. Bueno, tiene que ver con esto. ¿Por qué podíamos predecirlo? Porque nosotros veíamos que si la función estaba creciendo, la derivada tiene que ser positiva. Bueno, acá estamos planteando ese teorema, pero al revés. Si la derivada en un valor del dominio es positiva, entonces la función es creciente. ¿Se entiende? Después decimos, si la derivada de la función evaluada en un x sub 0 me da un número negativo, significa que la función está decreciendo en ese valor x sub 0 del dominio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Van siguiendo? Bien, vamos con el Sí, último. eso es más o menos lo que había explicado el otro día, profe, que lo podíamos ver así en el GeoGebra o podíamos reemplazar en la función como nos quedaba derivada y nos tendría que dar lo mismo, ¿no? Si daba Exacto. positivo, nos comparábamos que era creciente con lo que habíamos hablado antes, o si daba negativo, veíamos si era decreciente. Así es. Very good, very good, very good. Entonces, vamos con el último criterio que es, en realidad, si bien estos dos son importantes porque tienen que ver con algo de lo que habíamos planteado en la clase pasada, el último es el que nos va a importar a nosotros sobre todo. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos un valor del dominio que anula a la primera derivada, eso significa que la función en ese valor está alcanzando un extremo, es decir, está alcanzando o un máximo o un mínimo. Y eso es lo importante para el estudio de las funciones, ¿sí? Es decir, las derivadas ahora nos van a permitir calcular máximos y mínimos para las funciones, ¿sí? Es re importante esto, ¿eh? Entonces, este valor x sub 0, para cuando anule a la primera derivada, se lo va a llamar punto crítico, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo.
Tenemos esta función x al cubo menos 3x al cuadrado más 1, y vamos a hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros habíamos estudiado el teorema de Gauss, ¿no? Para las funciones polinómicas, el teorema de Gauss lo que nos permitía analizar era las raíces de la función. Y a partir de las raíces de la función, nosotros evaluábamos ciertos valores entre las raíces y fuera de las raíces para ver qué signo tomaba la función, y entonces ahí nosotros decíamos si la función era positiva o negativa, ¿no? O sea, podíamos decir los conjuntos de positividad o de negatividad. Ahora, con la derivada, que sabemos que podemos calcular los puntos críticos, que son los valores donde la función va a alcanzar un máximo o un mínimo, podemos decir cuáles van a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Es re interesante esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser buscar esos puntos críticos, es decir, los valores donde la derivada se anula, ¿no? Entonces, si yo tengo esta función, x al cubo menos 3x al cuadrado más 1, su derivada, ¿está bien?, va a ser 3x al cuadrado menos 6, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esta derivada vamos a igualarlo a 0, y entonces, a partir de esta ecuación, vamos a calcular sus puntos críticos. En este caso, si se fijan, como nos quedó la derivada, podemos sacar factor común y no va a hacer falta aplicar, por ejemplo, lo que es Bhaskara o la fórmula resolvente, ¿sí? Desde esta expresión ya podemos ver cuáles son sus dos puntos críticos. ¿Cuáles son los valores que anulan a la derivada? 2 y 0. 2 y 0, exactamente. Entonces, la derivada, ¿sí?, se va a hacer 0 para cuando x valga efectivamente 0 o para cuando x vale 2. O sea que estos dos valores son nuestros puntos críticos, los valores que anulan a la primera derivada. Entonces, sabiendo que en estos dos valores se están dando los posibles máximos y mínimos, vamos a darle a la derivada, ¿sí?, pensando en este criterio de la primera derivada, a darle valores: un número antes que 0, un número entre 0 y 2 y un número después de 2. Lo evaluamos en la primera derivada y vemos qué tipo de signo nos devuelve la derivada. Recuerden que si la derivada era positiva es porque la función está creciendo, y si la derivada es negativa significa que la función está decreciendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que decía el criterio de la primera derivada. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros evaluamos a menos 3 en nuestra derivada, en este caso nos da 45. 45, como es un valor positivo, significa que la función, para todos los valores menores que 0, la función viene creciendo. ¿Está bien? Porque la derivada toma valores positivos. ¿Estamos de acuerdo? Espere. Sí, sí. Estamos evaluando un valor que es menor que 0. En este caso, menos 3. ¿Está bien? Imagínate la recta real. Estoy tomando a menos 3, un valor entre 0 y 2 y un valor después de 2. Valores cualesquiera, el que vos quieras. En este caso yo elegí al menos 3. ¿Sí? Menos 3 evaluado en la derivada me da un valor positivo. Significa que la función está creciendo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si evalúo un valor entre 0 y 2? Obviamente voy a tomar el 1. En este caso me da menos 3. Lo que significa que la función entre 0 y 2, la función está decreciendo. ¿Está bien? O sea que, si la función en 0 alcanza un extremo, y antes del 0 viene creciendo, y después del 0 viene decreciendo, ¿qué tipo de extremo se está dando en 0? ¿Un mínimo o un máximo? Un máximo. Un máximo relativo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Depende de cómo lo mires también, ¿no? Porque no puede ser mínimo, ¿no? No, porque los gráficos siempre se leen de derecha a izquierda. Entonces, si primero crece y después decrece, es un máximo.
no queda otra, ¿sí? Según por la forma que tiene. Ok, sí. Y ahora, si evalúo un valor después de 2, por ejemplo el número 6, en la derivada me da un valor positivo, me da 72. Como es positivo, entonces todos los valores que sean mayores que 2, la función vuelve a crecer. Es decir, en 2 se da un extremo. Antes de 2, la función viene decreciendo. Y después de 2, la función vuelve a crecer. O sea que en 2, ¿qué tipo de extremo se está dando? Mínimo. Un mínimo relativo. ¿Está bien? Entonces, con la ayuda del criterio de la primera derivada, nosotros podemos clasificar a estos extremos, perdón, a estos puntos críticos, ¿sí? ¿Qué tipo de extremos se están dando en estos puntos? ¿Está bien? ¿Por qué, profe, son mínimos y máximos relativos? Porque depende de la función que vos tengas, eso lo vas a determinar después, si termina siendo absoluto o si es relativo. En este caso, por el tipo de función que estamos analizando, son relativos. Ahora va a ser por qué. Ahora va a aparecer el gráfico. Entonces tenemos lo siguiente. Para todos los valores que vengan desde menos infinito hasta 0, la función viene creciendo, y después, desde 2 a infinito positivo, la función vuelve a crecer. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto lo estamos sacando de esto que analizamos acá, del renglón 1 y del renglón 3, ¿no? ¿Lo ven? Sí, profe, una pregunta. Al lado de la flechita, lo último que puso. Como al lado de la flechita. ¿Qué flechita? ¿Acá? No. ¿Qué es? ¿O acá decís? Ahí, profe, a la izquierda de esa flecha que... Ah, es una I. Intervalo. Intervalo de crecimiento. ¿Está bien? Ah, está bien, gracias. Sí, sí, sí. No, de nada. El intervalo de crecimiento entonces va desde menos infinito hasta 0 y después de 2 a más infinito. Y el intervalo de decrecimiento se da desde 0 hasta 2, ¿sí? Entre los valores que forman los puntos críticos. Gráficamente tenemos esta función nosotros, ¿sí? Este es el gráfico de la función f de x que estamos analizando acá, en donde pueden ver que en 0 se está dando este máximo relativo y en 2 se está dando el mínimo relativo. ¿Está bien? ¿Por qué digo que son relativos? Porque de este valor, comparado a la función como sigue creciendo al infinito positivo, hay valores mucho más grandes que este máximo, ¿está bien? Pero este yo lo puedo calcular, los otros ya son infinitos, se van, no me interesan, por eso es relativo. Y lo mismo sucede con este mínimo es relativo porque la gráfica se va para el infinito negativo y toma valores mucho más chicos, pero este yo lo puedo calcular. Serían los puntos en donde la función cambia de gráficamente. No, porque ese es otro tipo de punto que lo vamos a ver ahora. Ah, ok. Estos son los valores donde la función alcanza el valor más alto posible o el valor más chico posible. ¿Está bien? Viene creciendo, llega hasta este valor y empieza a decrecer. Llega al valor más chico y empieza a crecer de nuevo, ¿se entiende? Tiene que ver con esos extremos. Entonces, sabiendo esto, ¿sí? Habiendo analizado el criterio de la primera derivada, les voy a dar 10 minutos, no les puedo dar más porque si no nos quedamos cortos de tiempo, que analicen lo mismo que analizamos acá, es decir, que me digan cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento para esta función. Es decir, primero van a tener que calcular los puntos críticos y después darle valores entre esos puntos críticos para ver si la función crece o decrece, ¿no? Analizándolo en la primera derivada. Bien, arranquen con eso. Recuerden, 10 minutos nos tomamos, ¿sí? Voy a buscar un caramelo mientras.
Bueno, ¿ahí cómo van? Yo quiero saber, probando en general. Ok, dale, buenísimo. ¿Por qué, Selim? A ver, decime cuál es la derivada de tu función. Arranquemos por ahí, ¿no? Porque si derivamos mal, ya está.
Menos 12x al cuadrado. Ah, ok. Bueno, la derivada está bien, ¿no? Haciendo esa salvedad de que el segundo término tiene que ser negativo. Entonces, podrías aplicar el teorema de Gauss, ¿no? Para buscar algunas raíces, después Ruffini, y tratar de buscar el resto de los valores que quedan, ¿no? Ese sería el análisis. ¿Y alguien pudo calcular?
¿Y gente cómo van? ¿O se fueron? Ok, ok. Iván, ¿no? Profe, puede ser que las raíces dan menos 1, 1 y 3. ¿Raíces? Bueno, los ceros. ¿Los ceros? Pará. ¿Cómo se llaman? Punto De crítico. Ruffini, Esto. sí, me da, cuando le doy menos 4 de valor f de menos 4, me da creciente. O sea, positivo. Claro. Hasta, y estaba calculando hasta qué punto crecía. El máximo. O sea, entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, le daba el valor de 0 para ver hasta dónde llega. Vendría a ser. Ay, no sé. A ver, primero, lo que está calculando son los puntos críticos, Sí, ¿no? No son raíces, son puntos críticos. Bien. ¿Qué valores te dio? Me dijiste menos 1. menos 1, 1 y 3. Bien, esos son los puntos críticos de esta función. Y ahora, bien, cuando a la x le das, cuando evalúas en la derivada un valor menor que menos 1, ¿qué te da? Me da positivo. ¿Qué valor evaluaste? En menos 4. Menos 4. ¿Te dio positivo? A ver, voy a revisar. Revisé las cuentas, porque tiene que dar negativo. Entonces revisen las cuentas porque tiene que dar negativo. Para los Menos valores, 2 menos 19. para los valores menores a menos 1, la derivada tiene que dar negativo. Ah, esperen, ¿qué están calculando? ¿Están evaluando el x sub 0 en la derivada o en la función? Porque esos valores se evalúan en la derivada para saber si la función crece o decrece, ¿eh? Ahí está el error. Porque a mí me había quedado 4 por x menos 1, por x más 1, por x menos 3. Ahí no, o sea, es 4 de 1 a... Claro, no. Claro. El criterio de la derivada es justamente trabajar con la derivada, ¿no? Por eso les dejé el ejemplo acá. Entonces se evaluaría en menos 2, en 0 y en 2. Pero no te falta un valor más. Si son 3 puntos críticos. Menos 2, 0, 2, Menos 4. 2, 0, 2 y 4 podría 4. ser. Bueno, Sí. A ver. esos valores tienen que estar evaluados en la derivada. Ahora sí, en menos 2 me da menos 44.
Ahí va. Igual recuerden que pueden usar valores cualesquiera, no tienen, no, ay, no, no. Eligen siempre valores muy, ahí nomás, ¿no? Al lado del punto crítico al -2. En vez de usar un -7, un -10, un 8, no importa. Lo importante es que les dé. Bueno, ¿les dio o no les dio, che? Dale, Diego, no pasa nada. Nos falta terminar una pequeña idea del criterio de la segunda derivada, así que eso después, míralo, ¿está bien? No sé el valor, Selim. Si te da negativo ya está bien. No, no pasa nada, Diego. Un abrazo, cuídate. Bueno, necesito que alguien me diga cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento para cerrar lo que nos queda. Si nos quedan 2 diapositivas nada más.
Ay, no, César, ¿qué pasó? Dale, está bien, César, no pasa nada, no pasa nada. Espero que esté bien. Dale, dale, nos vemos el miércoles después, me contás cómo está. Dale, descansa. Ay, Dios, espero que esté bien. Bueno, gente, ¿cuáles son los intervalos entonces? Les tiene que haber quedado el intervalo de decrecimiento de menos infinito a menos 1 y de 1 a 3. Y el decrecimiento de menos 1 a 1 y de 3 a más infinito. ¿Está bien? Sí, sí, a mí me dio eso, profe. A mí me dio eso. Bien, perfecto. Listo. Continuemos entonces con el criterio de la segunda derivada. ¿Qué que valores es tiene que dar? Perdón. ¿Qué valores tiene que dar? de menos infinito a menos 1, decrecimiento, y después. Para, tener el gráfico acá. De menos infinito a menos 1, decrecimiento, de 1 a 3 también decrece, y el intervalo de crecimiento de menos 1 a 1 y después de 3 a más infinito. Perfecto. Gracias. De nada. Vamos con entonces lo último que nos queda, así cerramos la clase de hoy y terminamos. Bien, vamos Profe, ¿le con. puedo hacer una pregunta? Sí, Ahí evaluamos 4 valores porque teníamos 3 raíces, ¿no? 3 puntos críticos, no raíces. Bueno, 3 puntos críticos, sí, está bien, 3 puntos críticos. Sí, por eso evaluamos 4 valores distintos en la derivada. Digo, porque si tenemos después una función que empiece con x a la sexta, que vayamos pudiendo, digamos, como desarmarla, vamos a tener que tomar más puntos, ¿no? Claro, claro. Mientras más puntos críticos tenga, más valores van a tener que evaluar a izquierda a derecha de esos puntos críticos para ver si la función crece o decrece, ¿no? Sí, no, era una duda, sí, porque si no, si evalúas 2 o 3 te queda incompleto, digamos. No estaría mal, pero está incompleto. Claro. Bueno, vamos a ver este. Por ahí pregunté algo muy obvio. Ah, está bien. ¿Estamos? Qué carancho. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el criterio de la segunda derivada entonces. Dice esto, es bastante interesante, ¿sí? Este criterio viene a colación al primero que analizamos hace un ratito. Dice, si nosotros tenemos un valor, ¿sí? Que este x sub 0 obviamente es un punto crítico porque se está diciendo que este valor anula a la primera derivada, ¿sí? Si el punto crítico entonces que nosotros encontramos lo evaluamos en la segunda derivada y la segunda derivada me da un valor negativo, ¿sí? Entonces eso implica que la función alcanza un máximo relativo en ese valor. ¿Está bien? Es decir, este criterio lo que me dice es que si yo ya encontré el punto crítico, en vez de estar dándole valores a la función derivada, ¿no? A izquierda y derecha para saber si crece y después decrece y entonces decir que es un máximo, directamente hago la segunda derivada
y el punto crítico lo evalúo en la segunda derivada, y si me da un valor negativo, entonces ahí en ese valor está alcanzando un máximo relativo. Lo mismo, si yo tengo un punto crítico y lo evalúo en la segunda derivada de la función y me da un valor positivo, entonces significa que en ese valor la función está alcanzando un mínimo relativo, ¿sí? Es re importante esto. Es mucho más práctico que estar evaluando a izquierda y derecha de los puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros teníamos, en el ejemplo anterior que habíamos analizado acá, teníamos esta función y teníamos dos puntos críticos, ¿se acuerdan? Que era 0 y 2. Si esta función, que cuando la derivamos nos daba 3x al cuadrado menos 6x, ¿no? Si lo derivamos por segunda vez, nos queda como resultado 6x menos 6, ¿está bien? Entonces, si evaluamos los puntos críticos en la segunda derivada, fíjense que 0 evaluado en la segunda derivada me da un valor negativo, lo que significa que la función en este valor alcanza un máximo relativo que se condice con lo que habíamos visto o lo que habíamos analizado previamente, ¿no? Y el segundo punto crítico, que es 2, evaluado en la segunda derivada, vemos que nos da un valor positivo, lo que implica que en ese valor, en ese x sub 0, alcanza un mínimo relativo. ¿Se entiende esto? Profe, ¿Qué? ¿cómo hizo la derivada, la segunda derivada? ¿Es 6x? La función es x al Era cubo 3x. más 1. La primera derivada dijimos que era 3x al cuadrado menos 6x. Y la segunda derivada, es decir, vuelvo a derivar a la función derivada, es decir, vuelvo a derivar esto, y esto me da 6x menos 6. ¿No? O sea, lo que hizo. Derivamos a la derivada. ¿Está bien? Entonces, en el caso anterior, que ustedes tenían, que esta era más larga, x a la cuarta menos 4x a la tercera menos 2x al cuadrado, decía. Más 12x más 3. Con la primera derivada, ustedes calcularon los puntos críticos, ¿no? La primera derivada es... ¿Está bien? Y de acá sacaron los 3 puntos críticos, que era... puntos críticos. Menos 1, 1 y 3. Y la segunda derivada, esto nos daría 12x al cuadrado menos 24x menos 4. ¿Está bien? Profe, más 2. Bueno, más 12. ¿Está bien? Creí que lo había hecho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros evaluásemos, ¿está bien?, estos puntos críticos en la segunda derivada, hay que ver qué tipo de signo nos da como resultado. Entonces, si nosotros calculamos f de menos 1 en la segunda derivada, esto nos quedaría 12 por menos 1 al cuadrado, menos 24 por menos 1, menos 4, ¿no? Esto daría 12, esto daría 24 positivo, y esto daría menos 4, ¿no? O sea que esto sería 36 menos 4 son 32. ¿No? Como es mayor que 0, entonces f alcanza un
mínimo, ¿no? Y no hace falta quizás estar evaluando más valores. Si calculamos 1 en la segunda derivada, evaluamos a 1 en la segunda derivada, tendríamos esto. Esto nos daría 12, menos 24, menos 4. Esto me daría menos 12, menos 4, menos 16, como es menor que 0, entonces la función alcanza un máximo relativo, ¿verdad? Y cuando nosotros calculamos A3 en esta segunda derivada, creo que da positivo acá. Sí, no, perdón, sí, positivo. Esto daría 108, esto daría menos Da 32. 32. Muy bien, 32 como es mayor que 0, f alcanza un mínimo. ¿Está bien? Entonces de eso se trata la segunda derivada, ¿sí? Evaluar los puntos críticos en la segunda derivada nos va a dar la información con respecto a qué tipo de extremos se está dando en esos x sub ceros, ¿sí? Si da negativo, la segunda derivada es un máximo, y si da positivo, entonces es un mínimo. ¿Está? Vamos a ver. Lo que yo, sí. perdón. Lo que le decía en la hoja anterior que estaba mostrando, no sé, donde hay, que dice, Ay, perdón, acá. x, dice, del ejemplo anterior, f de x igual, x cubo menos 3x cuadrado más 1, que cuando hizo la segunda derivada, ahí me parece que en el ejemplo es 6 y acá hay un 3. O sea, acá sería 6x menos 3. Ah. Esto. Sí. Esta es la función y esta es su primera derivada y esta es su segunda derivada. ¿Vos decís que tendría que haber un 3 en lugar de un 6? No, que en lo que estaba mostrando dice 3x cuadrado. Esta es la función y esta es la segunda derivada. Medio lo mismo, ¿o no? Ah, listo. Sí. ¿Está bien? Perdón. Sí. No, acá no pasa nada. Entonces, bien. Este es el criterio entonces de la segunda derivada. Vamos a analizar qué es lo que nos dice el criterio de, era el criterio del signo de la segunda derivada, ¿no? Para ver si en esos puntos críticos si se da un máximo o un mínimo. Vamos a ver la información que nos da ahora la segunda derivada, pero con respecto a qué otro tipo de información nos da. La segunda derivada nos va a hablar sobre la forma que tiene la función, o sea, con respecto a la curvatura que tiene. Es decir, si yo evalúo un valor cualquiera en la segunda derivada y eso me da un valor positivo, significa que la función en ese x sub 0 va a ser cóncava. Si yo evalúo un valor x sub 0 cualquiera del dominio en la segunda derivada y me da un valor negativo, significa que la función es convexa. Y si un valor del dominio de la función evaluado en la segunda derivada me da igual a 0, es decir, un valor anula a la segunda derivada, entonces significa que en ese valor la función está teniendo lo que se llama un punto de inflexión, ¿sí? Que va a ser el punto donde la función cambia la curvatura, o sea, cambia de concavidad, los sentidos de la concavidad, ¿está bien? Entonces, puntos de
Puntos críticos son una cosa, que hablan sobre los valores donde la función alcanza un máximo o un mínimo, y el punto de inflexión habla de otra cosa, ¿sí? Hagan bien esta distinción para después no confundirse. El punto de inflexión es el valor donde la función cambia la curvatura, la concavidad. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta función 12 sobre x al cuadrado más 4, ¿sí? Vamos a encontrar o tratar de calcular los puntos de inflexión de esta función. Gráficamente, la función esta, 12 sobre x al cuadrado más 4, es esta curva que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, para calcular sus puntos críticos, necesariamente a esta función la tenemos que derivar 2 veces, ¿sí? Porque tenemos que buscar los valores que anulan a la segunda derivada. Entonces tenemos que derivar 2 veces. Vamos a convenir en que f de x, escrita de esta forma o escrita de esta forma, es exactamente lo mismo, ¿sí? Tener x al cuadrado más 4 en el denominador, si nosotros lo elevamos a la menos 1, es exactamente lo mismo a lo que tenemos representado acá. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Sí. Bien. Lo escribimos de esta forma, en este momento, porque nos viene bien para poder derivar esta función, ¿sí? Es mucho más cómodo derivarla teniéndola de esta forma que de esta forma, ¿sí? Después vamos a hacer otros ajustes. Tengan en cuenta que nosotros derivando a esta función, ¿sí? La función derivada, 12, como está multiplicando a esta expresión, esa constante se mantiene y directamente vamos a derivar la función que acompaña esa constante, ¿no? Bastante similar a lo que hicimos en uno de los ejercicios cuando arrancamos la clase. La derivada de esta función compuesta va a ser menos 1 por x al cuadrado más 4 elevado a la menos 2 por 2x. Reajustando esta escritura, ¿sí? En realidad nos queda como menos 24x sobre x al cuadrado más 4 elevado a la elevado a las 2 positivo, pero ahora, como el exponente era negativo, va a quedar expresado en el denominador. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien. Una vez que tenemos la primera derivada, vamos ahora sí a derivarla esta función por segunda vez. ¿Está bien? Así que presten atención. Como es una división, tenemos que cumplir, tenemos que usar la regla de la derivada de un cociente de funciones, ¿no? O sea, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo sobre la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. Esto nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? La primera función derivada, menos 24x derivado, me da solo menos 24. Multiplicado por la segunda función sin derivar, queda exactamente igual como está acá. Menos la primera función sin derivar, menos 24x, por la derivada de la segunda función. Como es una función compuesta, hay que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Que en este caso nos quedaría 2 por x al cuadrado más 4 elevado a la 1 por 2x. Y todo sobre la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. O sea que me queda una potencia de otra potencia acá, ¿no? Sacando como factor común de estos dos términos grandes que tenemos en el numerador a x al cuadrado más 4, ¿sí? Que es lo que comparten. En el primer término nos queda menos 24 por x al cuadrado más 4 elevado a la 1, ¿sí? Porque como estoy sacando el que tiene el x al cuadrado más 4 elevado a la 1, que es el más chico, ¿sí? En el primer término nos va a quedar solamente 1. Y en el segundo término puedo resolver, ¿no? Este menos 24 por este 2, por este 2x y por este menos que está delante, y resulta que nos queda más 96x cuadrado. En el primer término que nos queda dentro del corchete podemos aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Y otra de las cosas que podemos hacer es simplificar este x cuadrado más 4 con uno de los que se encuentran en el denominador. Si se fijan abajo, en el denominador tenemos 4, ¿sí? Porque potencia de otra potencia, nos queda x al cuadrado más 4, todo elevado a la cuarta. Así que en definitiva,
nos queda en el denominador x al cuadrado más 4 elevado al cubo. ¿Sí? Y les decía, ¿no? En este primer término que nos queda en el numerador, si hacemos distributiva y operamos términos semejantes, nos queda esta expresión que está acá. 72x al cuadrado menos 96 sobre x al cuadrado más 4 elevado al cubo. De donde del numerador, si sacamos factor común, nos queda de esta forma, ¿no? Es decir, esta es la expresión de la segunda derivada de nuestra función. Que si nosotros ahora a esta expresión la igualamos a 0, podemos calcular sus puntos críticos. Ahora, una división para que valga 0, ¿sí? La única posibilidad es que el numerador valga 0, ¿no? Entonces, en el numerador, nosotros tenemos 24 por este paréntesis, el 24 jamás va a valer 0, pero el paréntesis sí. Entonces voy a analizar para qué valores este paréntesis, 3x al cuadrado menos 4, va a valer 0. De esta pequeña ecuación salen dos valores, 2 raíz de 3 sobre 3 y menos 2 raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Estos son los dos puntos de inflexión, o sea, son los dos valores que anulan a la segunda derivada, ¿sí? Son los puntos de inflexión, es decir, si estos valores los graficamos acá en el gráfico, valga la redundancia, nos quedaría de esta forma, ¿no? Menos 2 raíz de 3 sobre 3, 2 raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Y este sería el punto de inflexión y este sería el otro. Es decir, la función viene siendo cóncava, ¿sí? Llega al punto de inflexión y pasa a ser convexa, llega al segundo punto de inflexión y vuelve a ser cóncava de nuevo, ¿sí? ¿Se entiende, gente? ¿Se entendió este ejemplo para analizarlo, para calcular, mejor dicho, los puntos de inflexión de una función? Sí, profe. ¿Vieron lo importante que es derivar y después trabajar algebraicamente con la expresión de la derivada hasta encontrar una expresión mínima que nos permita después calcular de una forma un poco más simpática los valores que necesitamos, ¿no? En este caso hablamos de los puntos de inflexión. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? A ustedes les queda para hacer en su hogar, en la calidez de su casa, calcular los puntos de inflexión de esta función, ¿sí? X a la cuarta menos 2x cuadrado más 5. Como ven acá, es una función polinómica, o sea que es mucho más sencillo calcular los puntos de inflexión, ¿sí? En este ejemplo que nosotros hicimos acá, estamos haciendo la derivada de una función del tipo racional, y por eso la primera derivada y la segunda derivada son bastante complejas, porque hay que usar varias herramientas, y encima aparecen funciones compuestas, bueno, se hace un poco largo, ¿no? Pero esta que es una función polinómica súper sencillo, derivan dos veces, igualan a 0 la segunda derivada, que va a ser una función cuadrática muy sencilla, y calculan los dos puntos de inflexión que les puede llegar a dar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Algunas consideraciones antes de terminar la clase y antes de tomar lista, porque todavía me falta tomar lista. Bien, repasando fechas, ¿sí? Nosotros tenemos parcial el día 9 de junio, ¿sí? O sea, estamos a 10 días del segundo parcial, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la clase que viene, es decir, el miércoles, vamos a ver problemas de optimización. Para que ustedes puedan entender bien problemas de optimización y que no se les complique lo que es la interpretación de cómo se trabajan con los problemas de optimización, tienen que tener bien en claro todo esto que nosotros estuvimos desarrollando en estas clases. Es decir, los cálculos de la derivada de forma algebraica, es decir, tienen que tener súper bien aceitado lo que son las reglas de derivación, las reglas de la cadena, derivadas de producto, de cociente de funciones, etcétera, etcétera. Y tienen que tener incorporado también esto que estuvimos viendo hoy, es decir, las consideraciones teóricas de la derivada.
que la derivada nos sirve para calcular máximos, que nos sirve para calcular mínimos, hablamos de puntos críticos, hablamos de punto de inflexión, del signo de la primera y de la segunda derivada, ¿sí? Todo eso lo tienen que tener incorporado para la próxima clase, porque si no, problemas de optimización les va a costar entender si no tienen todo eso incorporado, ¿está bien? Así que recomiendo, en la medida de lo posible, que entre hoy, mañana y pasado, traten de ponerse al día con la mayor cantidad de ejercicios posibles para poder encarar los problemas de optimización desde un lado, desde una mejor postura. ¿Se entiende lo que digo, gente? Sí. 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 Bien, es una recomendación, ¿está bien? Lo genial sería que practiquen y estudien lo mayor que puedan. Bueno, vamos a parar la grabación, así podemos tomar lista.